día de hoy, en los minutos que tenemos, quiero recordarles a través de la lectura de algunos pasajes la obligación que tenemos, el llamado que tenemos, el compromiso que tenemos en varias direcciones. Hay un compromiso con todo ser humano, y eso tú no puedes posponerlo, porque no queremos llegar con las manos vacías delante del Señor. Hoy quiero recordarte que tienes un extraordinario llamado. El Señor te llama a su tarea, a su obra. Hemos visto en las pantallas un anuncio. Se llama Expo Ministerios. Eso significa que el próximo sábado, allí en el anexo, va a haber 20 y tantos stands, y los ministerios, desde la cuna maternal y todos los ministerios que tenemos: alimentar a los migrantes, ayudar a los necesitados, los sistemas y programas de educación como INSTE, el Libro Morado. Todos los ministerios van a tener su propio espacio, su propio stand. Y usted va a tener la oportunidad de recibir información, un panfleto de las opciones disponibles para involucrarse en el servicio. Eso significa que Dios no espera que simplemente pasemos nuestros años en una actitud pasiva, conformista. Si quieres crecer, si quieres ir más adentro y más adelante en la vida cristiana, no te queda otra más que involucrarte en el servicio, hacer algo por la causa del Señor. Es muy curioso que cuando tú sirves, estás entrenando a generaciones, porque tus hijos te ven servir, porque tus hijos te ven involucrarte, porque tus hijos te ven con un espíritu de dedicación, de compromiso, de empeño, y finalmente ellos querrán seguir tu ejemplo. Así es que cuando hoy escuchamos el Evangelio, nos trasladamos 2000 años hacia atrás y nos damos cuenta que alguien tuvo que haber comenzado, y un pequeño grupo se extendió a otros y a otros y a otros, hasta que llegó el momento en que ese conocimiento de regiones tan distantes, tan lejanas como el Oriente, el cercano, el Medio Oriente, tuvieron que llegar a tu barrio, a mi pueblo, Zaguaripa, a tu colonia, a tu familia, porque hubo alguien que no se quedó con lo que recibió. Hubo alguien que no ignoró la obligación que tenemos de decirle a alguien más, de contarle a alguien más. Así es que el próximo sábado, tú que tienes la obligación, la necesidad, la urgencia de ver algo nuevo en tu vida, de romper con cualquier forma de neutralismo, neutralidad, conformismo, comodidad, y quieres ver tu vida con un avance, con mayor entusiasmo, con mayor fruto, con mayores resultados, tú necesitas involucrarte. Y las opciones son muchas. ¿Y
qué es lo que está detrás de estas oportunidades para involucrarse? Lo que está detrás es un llamado. El llamado que Dios te hace a ti. El día de ayer, en el Estado de México, el día de ayer, Luis Enrique Vázquez, el director de la iglesia infantil, con su grupo que dirigen a los niños, quien casi se nos muere hace unas semanas, bueno, el Señor ya le permitió salir adelante. Pero el día de ayer, su hija logró convertirse en todo el país, en la número 1, como la capitana de banda de guerra número 1 en todo el país a nivel secundarias. Y su hijo Daniel logró conquistar el primer lugar en bandas de guerra a nivel primarias. Y yo digo que detrás de eso tiene que haber el hecho de que siempre han visto a sus padres involucrados o sirviendo. Cuando yo veo a muchachos nuestros que se presentan en las universidades y con facilidad agarran un micrófono, con facilidad pueden hacer presentaciones, no cabe duda que detrás de ello está la influencia de haber vivido en este ambiente, en esta atmósfera, donde obligadamente, tarde que temprano, el niño tendrá que encontrar forma de cómo expresar dones, expresar habilidades, expresar talentos. Pero tiene que comenzar contigo, tiene que comenzar conmigo, atendiendo yo el llamado que Dios me hace. Yo quiero correr con ustedes, por ejemplo, aquí en Timoteo, segunda de Timoteo, dice, capítulo 1, verso 9. A ver hasta dónde logramos llegar. Dice aquí el capítulo 1, verso 9. Dice, Dios, el poder de Dios nos salvó. Verso 9. No solamente nos salvó, segunda de Timoteo 1:9, sino que simultáneamente, a la misma vez, nos llamó. Nos llamó con un llamamiento santo. Qué curioso que este pasaje indica en el idioma original que a la vez que el Señor te salvó, simultáneamente te llamó. Es ahí, no le hace toda la justicia a la traducción, pero debería decir quien nos salvó y a la misma vez nos llamó con un llamamiento santo. Desde el momento en que tú abriste el corazón a Cristo Jesús, Él te llamó. Dice ahí que no te llamó conforme a tus obras. Eso quiere decir que no te puso requisitos exigentes, imposibles, sino que no son las obras. Qué bueno que tienes una licenciatura o una maestría, un doctorado. Qué bueno que tienes habilidades o capacidades. Qué bueno. Pero si Dios te llamó, dice allí, no te llamó conforme a tus obras, sino te llamó según el propósito suyo. Por eso los pescadores que no tenían mucha escuela también encontraron un lugar en el propósito de Dios. Los cobradores de impuestos que no eran muy bienvenidos en la sociedad judía encontraron un lugar, porque no es por las obras, sino aún el propósito de Dios encuentra material bueno en aquellos que aparentemente no llenan los requisitos. Cuando tú te miras a ti mismo, a ti misma, tiendes a descartarte y decir, no, pues yo ya no califico. La buena noticia es que no depende de tus obras,
sino que depende del propósito suyo y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Debe decir antes de los tiempos de los siglos. Diga conmigo, salvo y llamado. A ver, nomás 7 dijeron, así es que yo tengo todo el día. Salvos y llamados. Salvos y llamados. Diga, cuando yo fui salvo, también recibí mi llamado. Ahora vean ustedes, Pedro, más adelantito van a encontrar una carta que escribió un pescador. Cuando uno lee la carta que escribió Pedro, uno nota que el idioma, es decir, la escritura de Pedro es muy diferente a la de Lucas. Es que Lucas era doctor y Pedro era pescador. Y a veces Pedro usa expresiones que lo reflejan, que evidentemente reflejan que a la hora de escribir, aunque fue fiel al mensaje, de repente se le cuela así como veníanos, decíanos, estábanos. Así es que, pero fue muy claro para decir lo siguiente. Capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois, tú, yo, los creyentes del Nuevo Testamento. Ya no se refiere a los judíos. Capítulo 2, 9, primera de Pedro. Mas tú eres linaje escogido. ¿Eres qué? Digo, tú quizá no te consideres de sangre azul, como dicen. Lo que Dios dice es que tú eres linaje escogido. Tengo pedigrí. No solamente eso, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Saben para qué? Ahí dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ti y a mí, que en otro tiempo, verso 10, no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Por favor, quiero que sepas que tienes un llamado. El llamado no es a ser abogado. Ser abogado es el pretexto para cumplir tu llamado. El llamado no es a ser médico. Ser médico es el pretexto para cumplir el llamado. Porque tu área de acción e influencia entre abogados es precisamente que Dios te plantó ahí para que tú hagas una diferencia entre médicos, entre empresarios, entre ingenieros, entre estudiantes, en la vida doméstica, en las amistades, en el círculo de relaciones que tú tienes. Te conviertes en un instrumento. Dios dice que eres especial, que tienes linaje, que eres escogido, que eres un pueblo adquirido. Y te dice, ¿para qué? Para que anuncies virtudes. Las virtudes, la palabra virtud en Hechos 1:8 se traduce poder. Recibiréis poder. Otras traducciones, recibiréis virtud del Espíritu. Diga conmigo, yo tengo un llamado. Diga, hay un llamado. Es más, yo quiero proponer que hay 4 llamados. Estos 4 llamados hay que atenderlos para ser conscientes del momento crítico que se vive. Es un llamado número 1 interior. Hay un llamado interior. Y vean ustedes aquí en
Primera de Corintios. Vamos a tocar el tema del llamado interior. Dice Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Este llamado es llamado de adentro. Es un llamado que tú tienes que registrarlo. ¿Cuántos de ustedes saben cuando tienen hambre? ¿Cuántos notan, perciben, distinguen, sienten el sensor que les dice I'm hungry? ¿Cuántos de ustedes son muy expertos en eso? ¿Verdad que sí? Bueno, algunos tienen maestría, otros están a punto de terminar el doctorado. Pero dice ¿Qué dije que era? Primero de Corintios. Se me voló esta cosa. Gracias. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, tendré recompensa. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ese es el llamado interno. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Segunda de Corintios, sí, unas hojitas más adelante, en el capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. El apóstol Pablo alcanza una conciencia. Dice el verso 10 que él está consciente de algo que va a suceder a todo ser humano. Dice el verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol está consciente de que ninguno de nosotros va a estar en este mundo para siempre, y que tarde que temprano tendremos que estar en la presencia de Dios. Así es que el apóstol, en el verso 14, un poquito más adelante, vean lo que dice: porque el amor de Cristo nos impulsa, una traducción, nos obliga, otra traducción, nos constriñe, otra traducción, nos compele, otra traducción, nos impele, otra traducción. Estamos hablando del llamado interno. Estamos hablando de algo como lo que me pasaba a mí cuando tenía 16, 17, 18 años, 19, cuando empecé a predicar. Me subía al Transportes Norte de Sonora, y cuando me iba muy bien, me subía al 3 Estrellas de Oro. Y cuando iba de aquí 40 o 50 kilómetros a mitad del camino rumbo a Guaymas, iba yo sentado en mi asiento y de repente empezaba a tener una sensación extraña aquí, una sensación rara. Y luego me venía a la mente un pensamiento: levántate, háblales de Cristo, platícales, diles. Y entonces, agarrado iba con el chofer y le decía, pero antes de que hiciera eso, decía yo, no, otra vez. Un morrillo de 17, 18 años, un chavo, jovencito, que dentro de mí había este sentir: el amor de Cristo me constriñe. Y ay de mí si no digo, ay de mí si no cuento, ay de mí si no les digo, ay de mí si no les platico. Y puedo decirles que en muchas ocasiones, porque
mi obligación era ir a todo el estado de Sinaloa, ir a Baja California y a Sonora como líder de los jóvenes que fui en cientos de iglesias. Mi función era viajar y viajar, y en una semana estaba en 5 lugares diferentes y predicaba 6, 7, 8 veces por semana. Y entonces no puedo olvidar que aún en los camiones, en los autobuses, de repente tenía que pararme en medio del pasillo, y cuando no había 4 carriles, empezar a decirle a la gente y notar las expresiones indiferentes, apáticas, o de rechazo, o de la gente que decía: pobre chamaco, que no tendrá papá que lo cuide, o que le diga que no ande haciendo estas locuras. Pero dice aquí que hay un llamado interno. No puede ser que tú seas como indiferente al amor. El amor de Cristo me constriñe, me mueve, me obliga, me jala, me impulsa, me impele, me lanza a anunciar. La pregunta es si está ahí. La pregunta es si lo notas. La pregunta es si está allí, si está en ti. Esa es la pregunta. Si lo has detectado en ti. Si no, estamos en problemas. Si puedes convivir como si nada con la gente, a pesar de su destino eterno en peligro, te tienes que preguntar ¿por qué? Cuando veo a Graciela y a Antonio, que dirigen no sé cuántos estudiantes en el colegio Progreso, yo digo: si el Señor los mueve, si este llamado interno está allí, buscarán la forma de que esos jóvenes, bajo cualquier estrategia, pretexto, método, sepan de los valores espirituales, de los valores eternos. O Gerardo, que está aquí como presidente de Index en Sonora, que tiene cercanía con 116,000 trabajadores de maquilas. Yo me pregunto cómo él atenderá ese llamado interior. O los alumnos que tiene el doctor Brockman como formador de pediatras, o en el área de tanta necesidad en el hospital infantil donde él labora, o tu comadre, o tu amiga. Si hay algo que te mueve, como dice Pablo, hay algo que por amor me mueve, me constriñe, me impulsa, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Diga conmigo: un llamado interno. Ahora, hay un llamado externo. Vean ustedes junto conmigo Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Ese ímpetu de Pablo, ese arrojo, esa decisión de Pablo, lo quería. Él sentía las ganas de irse para todos lados, correr para todas partes, movido, impelido, empujado, obligado interiormente. Y qué curioso, el Espíritu Santo no se lo permitía, porque estaba aferrado para agarrar para Asia. Y resulta que Dios tenía planes para Europa, y él quería ir a Asia. Eventualmente el Evangelio llegó a Asia, pero los planes de Dios eran que por primera vez Europa escuchara el Evangelio. Y este es el momento cuando Europa escucha por primera vez el Evangelio. Y dice aquí, capítulo 16, verso 6: y atravesando por Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia,
intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Yo me pregunto si no es más fácil decir Obregón, Hermosillo, Caborca, ¿no? Así es que donde quiera hay nombres trabajosos, pero donde quiera tiene que ser anunciado el Evangelio. Y dice, verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y aquí está el llamado externo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Grecia, macedonio, estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Grecia o Macedonia, dando por cierto que Dios, ¿qué? Nos llamaba, ¿para qué? Para que les anunciásemos el Evangelio. Ese es el llamado externo. Hemos hablado del llamado interno, pero en este mismo momento hay alguien en alguna parte de esta ciudad diciendo: Dios mío, lo que estoy pasando, pon a alguien, pon algo, pon un medio, una forma, a alguien que me diga. Probablemente hoy, como decía el canto de Víctor, has venido, a ti que has venido con tus cargas o tus pruebas o tus llantos o tus retos o tus desafíos o tus diagnósticos o tus fricciones o tus tensiones o tus desesperanzas o tus vacíos, a ti que has llegado, quiero bendecirte, quiero anunciarte, porque hoy te despertaste diciendo: Dios mío, necesito oír de ti, necesito que alguien me diga algo, necesito escuchar algo. Allí en la desesperanza de un hospital, en la condición de una relación que casi se desbarata en el plano matrimonial o se desintegra en el plano familiar, alguien en este mismo instante es como esta visión que tuvo Pablo diciendo: te ruego, pasa, ayúdame, cuéntame de lo que tienes, platícame de lo que tú tienes, dime de lo que hallaste, no me lo niegues, no me lo escondas. Cuéntame de tu Dios, cuéntame de Jesús, platícame de Él. Tú que has llegado con algún grado de reto hoy, quiero decirte que Cristo te ama, que Dios está aquí, que lo que estás viviendo no es el final, que Dios va a abrir una puerta donde aparentemente no hay. Hay un llamado constante de afuera diciéndote: te ruego, ayúdame, te ruego, ayúdame. En un hospital, en una prisión, en una empresa, en el mundo de las profesiones, en el campo académico, en un salón de clases, en un campo de juego, en una cancha de juego, en el mundo doméstico de las amistades, en los barrios, en las colonias, en tu fraccionamiento, en tus amiguis con los que coincides en la escuela, por tus niños, por tus hijos. No se te olvide, es más que café, es más que chatear, es más que piñatas, es más que convivencia, es atender un llamado, una urgencia. No solamente hay un llamado interno o externo, también hay un llamado de arriba. Es un llamado de arriba. Y vean ustedes lo que dice aquí Isaías capítulo 6. Isaías, el capítulo 6, dice: ¿cuántos siguen aquí todavía? ¿Cuántos tienen frío? ¿Cuántos tienen frío? ¿Ok? Ya sé. Es que queremos tener un ministerio de rentar cobijas.
para recabar fondos. Entonces, capítulo 6 dice así, verso 5. Isaías tuvo un encuentro impresionante con Dios y él dijo: ay de mí, porque soy hombre muerto, porque la condición mía de un hombre con labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han tenido un encuentro, una visión, mis ojos han visto al Rey de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ese es el llamado de arriba. Es Dios mismo diciendo: ¿quién lo va a hacer? Es un llamado de arriba, de un Dios que Él mismo se tiene que preguntar: ¿quién se pudiera prestar? ¿Quién querría dedicar su vida, su tiempo para llevar mi mensaje? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Dios mismo diciendo: tú, ayúdame. Tú, atiende el llamado. Necesito encontrar hombres y mujeres. ¿Quién enviaré? ¿Quién irá por mí? La respuesta de Isaías fue: heme aquí, envíame a mí. Si tú pudieras medir el impacto que una maestra tiene, que un maestro tiene en la vida de los niños, yo me acuerdo de los nombres de mis maestras y maestros de toda la primaria, y distingo perfectamente a aquellos que me dejaron grabadas muchas cosas. Me acuerdo de los que me enseñaron en la iglesia cuando yo era niño, los que me pellizcaban para que me portara bien, los que me jalaban aquí. Y recuerdo también los que me amaron y me cubrieron y me enseñaron y me amaron, porque hay de todo. El Señor dice: ¿quién irá? ¿Quién dejará su lugar de comodidad? ¿Quién dejará de sentirse inmundo, indigno? ¿Y quién va a atender el llamado? ¿A quién enviaré y quién irá por mí? ¿Y qué dijo Isaías? Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Así es que tenemos un llamado interno, de adentro, un llamado de afuera, un llamado de arriba, pero también hay un llamado de abajo. Y vean Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y con esta lectura terminamos. Murieron dos personas. Uno era rico y soberbio y arrogante y altivo y autosuficiente e incrédulo. Y el otro era muy pobre, casi al punto de la mendicidad. Uno se llamaba Lázaro, el pobre. Verso 22, 16, 22 de Lucas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el
Hades alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham les dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro sus males. Ahora estés consolado, tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima entre nosotros, de tal manera que los que quieren pasar de aquel lado hacia acá no pueden, ni los de aquí pasar hacia allá. Entonces el rico les dijo: Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, que lo envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen la palabra de Dios, que lo oigan a eso. Él entonces le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, sí se van a arrepentir. Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, si no son capaces de oír y creer la palabra de Dios, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de entre los muertos. Yo me pregunto, aquellos que se murieron haciendo escarnio del evangelio, haciendo burla del evangelio, aquellos que se murieron en una actitud cerrada e incrédula a Cristo y su mensaje, aquellos que hoy están perfectamente conscientes de la realidad de lo eterno, de la realidad de las cosas que pasan más allá de la vida, de lo natural. Les doy un ejemplo. 2 están platicando en el vientre de sus madres. El uno le dice al otro: ¿sabes una cosa? Voy a pedir que apaguemos los aires, mijo. Los volvemos a prender en un rato. El uno le dice al otro: ¿sabes una cosa? No hay nada después de esta vida. Esta vida solamente se reduce a un mundo de agua, pero no hay nada después. No hay nada después. Y el otro dice: sí hay algo después. Y se origina una conversación. Es más que conversación, es una discusión. La postura de uno en el vientre dice: esto es todo, esto es lo último, ya no hay más. Lo que hay es esto, una vida de agua, un mundo de agua, una realidad de agua. Y el otro le dice: no, va a haber una vida después de esto. Va a llegar un momento donde tus pulmones van a tener que actuar. Va a llegar un momento donde te verás obligado a respirar y tus pulmones se verán obligados a funcionar para que saques vida. Y el otro dice: no, esto es todo. No solamente eso, también uno le discute al otro: ¿sabes qué? La única forma de comer es a través de este tubo. Y el otro le dice: no, hay otra vida donde no vamos a comer a través de un tubo. Vamos a comer a través de usar nuestros propios sistemas digestivos. Vamos a tener que comer de otra manera. Y la discusión entre estos 2 vidas en gestación, en proceso, uno se aferra a que no hay nada, el otro se aferra a que sí lo hay. Cuando hoy hablamos de que hay una vida después de la muerte, cuando hablamos de que hay una realidad de carácter eterno, la gente asume la misma postura que figuradamente acabo de señalar. La gente cree que lo único por lo que hay que preocuparse hoy es, como este rico, acumular cosas, atesorar cosas. Y de repente la realidad eterna llega, y el tormento y la conciencia
y el dolor y la angustia de ir a lo eterno sin estar debidamente preparado empieza a provocar algo adentro que se refleja en este llamado y en este grito desde lo más profundo y desde lo más bajo, cuando el rico dice: tengo hermanos que todavía están allá y no conocen. Yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. Envía a Lázaro. Creo que con esto es suficiente. El llamado empieza adentro. Algo te tiene que mover a involucrarte en la transformación de otros. Casi 100 de nosotros el día de ayer anduvimos en el camellón. Estuvimos trabajando como parte de la ciudad, como parte de nuestra obligación. Cuando pasé por aquí en la mañanita vi una fila muy larga de gentes listos para ser alimentados, personas del tren, migrantes. Pero donde quiera que voy, escucho el grito y el clamor de la necesidad que el ser humano tiene por significado y sentido. Necesidades que tienen muchos tonos, desde lo aparentemente material o físico hasta todo lo demás. Eso quiere decir que tú y yo tenemos la gran oportunidad. Este mundo y estos tiempos nos enfrentan con enormes y grandes posibilidades. No te conformes con venir y sentarte. No te conformes con ser un número o un sobre amarillo. No te conformes con la satisfacción de que en tu chamba te fue bien esta semana. Lo que menos quisiéramos es ir a lo eterno y encontrar nuestras manos vacías. Aun y cuando hoy pudiéramos mostrar una casa o un carro, aun y cuando hoy pudiéramos manifestar el éxito obtenido por el sector donde vivimos, o las marcas que nos ponemos, o los gustos que nos damos, o los viajes que hacemos, o los logros que tenemos, o los cuadros que colgamos en una pared. Qué bueno fuera que pudiéramos darnos cuenta que la vida es más que eso. Y hay un llamado de adentro, de afuera, de arriba y aún de abajo, de lo más profundo. Y todos apuntan en una dirección, tu persona. Y todos gritan desesperadamente: cuéntame lo que tienes. Platícame de lo que encontraste. No me lo escondas, no me lo niegues. Dímelo. Cuéntame de tu Jesús. Háblame de tu Dios. Ora por mí. Dime algo. No puedes convivir conmigo 8 horas al día o 10 y negarme. Por lo menos eso, ese derecho concédeme. Cuéntame lo que tienes. El día 10 de julio al 4 de agosto hemos rentado las instalaciones del Seminario Bíblico Mexicano, SEBIME, y vamos a poner 25 jóvenes a vivir allí durante un mes. Será un curso intensivo en servicio. Hemos adoptado la calle 12, un sector donde hay 2,000 familias en las condiciones más extremas de pobreza que uno puede imaginar. Cuando caminé por esas calles que más eran charcos y lodo movedizo, cuando vi cientos de alambritos delgaditos como tendederos de ropa, cuando vi a los niños y los muchachitos en las calles, uno entiende que no puede ser indiferente. Uno entiende que el alcohol no debe llegar primero, la droga no debe llegar primero.
El mal, el narco no debe llegar primero. La violencia o la desintegración o la deserción escolar o la promiscuidad o el embarazo adolescente no debe llegar primero. El mensaje de Cristo tiene que llegar en hechos y acciones concretas de amor, como los que responden al llamado de Dios. Y yo estoy confiando que 25, 30 muchachos van a querer invertir un mes de su verano para prepararse y tener sus prácticas en estas condiciones, y Dios nos va a permitir hacer una transformación en ese sector, no solamente en ese mes, sino posteriormente. Se está comenzando a construir de parte de gente nuestra, por mediación de gente nuestra, una escuela con 6 salones. Se van a construir canchas y vamos a construir un centro comunitario. Vamos a tener un lugar para 200 personas con oficinas para consejería. Y vamos a decirle a esas personas que hay otras opciones, que a alguien sí le interesa y sí le importa, y que el amor de Dios nos impele y nos mueve para extender una mano y decir: yo tengo algo que quiero regalarte, tengo el amor de Dios y quiero hacer una diferencia en tu vida. Algunos, cuando lleguemos allá, nos vamos a arrepentir de 2 cosas. Una, de haber hablado cuando debimos haber callado. Pero será más doloroso todavía el estar ante Dios y tener que admitir que callamos cuando debimos hablar. Cuéntale a la gente de tu Dios. Cuéntale a la gente de Cristo. Cuéntale a la gente de la palabra. Tradúcelo en acciones concretas, pero no dejes de decirle que Dios los ama. ¿Cuántos de ustedes reciben la palabra esta mañana? Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Señor, te decimos que sí. Escuchamos el llamado de los tormentos de aquellos que creyeron desafiar la eternidad y a ti. Y si pudieran, nos gritarían que no dejemos de proclamar. Muchas gentes en esta ciudad gritan, y en todos los países gritan, rogando: pasa y ayúdanos. Señor, dame más fuerzas, dame más años, dame más sabiduría para contarle a alguien más de ti. Dame más estrategia, dame más recursos para decirle a alguien más de ti. Habla y trata con cada vida en esta mañana. Llámalos, que oigan el llamado de todas las direcciones y que empiece adentro, que te digamos que sí. Una vez más, Señor, te digo que sí. Una vez más, Señor, te digo que sí. Predicaré una vez más, oraré una vez más, leeré una vez más, te buscaré una vez más, hablaré una vez más. Y una vez más haré la diferencia. Si entiendes el llamado que viene a tu vida de todas las direcciones, ahí donde estás, levanta tu mano y dile que sí al Señor. Dile que sí al Señor. Dile que sí al Señor. Hay una pareja que necesita oír de ti. Hay parejas que necesitan escuchar lo que Dios hizo contigo. Hay compañeros y compañeras de trabajo que necesitan oír
Hay muchachos en la escuela que necesitan saber. Hay niños que están en tu escuela que necesitan oír del amor de Dios. No se lo niegues. No se lo niegues. Diles, cuéntales. Te decimos que sí, Señor. En nombre de Jesús. Me acuerdo cuando le dije a mi familia que no iba a estudiar medicina y que tenía el sentir de meterme a ser pastor. Lo que eso significó en mi casa por unas semanas era como decir: mi hijo, ¿estás seguro? No será cosa tuya, esto, lo otro, aquello. Estoy contento de haberme aferrado. Son casi 42 años ahora en mayo, bueno, en este mes, de ministerio ininterrumpido. Algunos de ustedes apenas están entendiendo el llamado, pero obedecerlo es la cosa más extraordinaria que hay. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro a favor tuyo. Que Dios siempre tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga en ti paz. Bendito seas en tu entrada, bendito en tu salida. Bendito al acostarte, bendito al levantarte, bendito en el campo, bendito en la ciudad. Bendito el fruto de tus manos, tu trabajo. Bendito el fruto del vientre, tus hijos. Bendita tu alacena. Que cuando tu enemigo venga contra ti por un camino, que salga huyendo por 7 caminos de delante de ti. Es tu porción, es tu derecho y es tu herencia. Que cuando nos volvamos a encontrar, me puedas contar del llamado que has escuchado de todas las direcciones y del compromiso y la respuesta que le has dado al llamado, poniéndote en el servicio a Dios. Si tú estuvieras hoy aquí y quisieras conocer a mi Jesús y quisieras probar su amor y su perdón, si tú estás hoy aquí y quisieras comenzar tu andar con Él, tu camino, lo único que tienes que hacer es abrir las puertas de tu corazón y permitirle entrar a Jesús y decirle: regálame la vida nueva, haz el milagro del nuevo nacimiento en mí. Quiero tenerte, conocerte, amarte y servirte. Si hay alguien que dice: pastor, yo quiero a Cristo en mi corazón, yo quiero orar contigo, quiero orar por ti, por usted, lo espero aquí. El resto de ustedes están despedidos. Dios nos los bendiga, los queremos mucho. Gracias por estar aquí. Los esperamos el miércoles.